Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Esmeralda. Sean bienvenidos a este canal. Si ustedes entraron a este video es porque tal vez ya vieron este otro video. Hoy voy a continuar con ese relato de todo lo que sucedió en ese tiempo. Para que entren un poco en la historia anterior, les voy a contar brevemente. Anteriormente, yo les estaba hablando que yo sentía que Dios me estaba hablando. Después de sentir eso, pasaron ciertas cosas como que indicaron que realmente Dios me estuvo hablando, porque fue cuando sucedió lo de la pandemia y después de eso sentí que Jesús me estaba hablando. Yo conocí a Dios como lo conoce la mayoría, que es Dios el que está en el cielo y pues creo que lo más básico, pero yo no conocía a Jesucristo. Pero cuando Jesús empieza a llamarme, yo sentí esa necesidad de conocerle, de saber quién era Jesús, porque en realidad muy probablemente sabía cosas que ni siquiera eran lo correcto. Pero ahí es donde empieza a sucedernos más cosas a mí y a mi familia. Es en este video donde yo te voy a contar qué es lo que sucedió. Si quieres conocer toda la historia completa, ve a mi canal y busca estas historias de las que te estoy hablando. Lo reconocerás fácilmente por la imagen de miniatura. Cuando nos rentaron esa casa, la persona que nos rentó nos comentó que ahí vivía una señora muy solitaria y que nunca se le veía como visitas o algo así. Yo no pensé nada, ni bueno ni malo, sino que cuando entré a la casa me dio un olor extraño. Un olor como a... No sé si ustedes han pasado alguna vez por algún lugar donde hacen trabajos de brujería o han entrado a algún lugar de esos. Cuando yo entré a esa casa me daba ese aroma. Y la verdad, se escuchó un ruido ahí y no hay nadie. Bueno, entramos a la casa y todo. Y cuando yo entro al baño veo algo extraño, como si hubieran encendido fuego o algo y lo hubieran puesto muy cerca de la pared y se hubiera quemado. O sea, como que se veía un poco como de ceniza en la pared. Y eso me pareció bastante raro. Pues no entiendo cómo a quién se le ocurriría cómo encender algo y quemar ahí, porque se miraba realmente raro. Cuando yo entré a esa casa me dio ese aroma y la verdad para mí ese aroma no es agradable. Comenzamos a vivir normalmente ahí, pero pasamos una situación muy desagradable, la verdad, porque mi esposo y yo en esta temporada comenzamos a tener muchas discusiones, muchos problemas, más que nada entre él y yo, o sea, fueron personales de pareja. Empezamos a tener muchos problemas, muchos desacuerdos, muchas situaciones muy raras, muy raro, pero era demasiado acentuado. Y pues cada quien se hacía como para su lado, porque los dos pensábamos siempre tener la razón. Entonces, bueno, eso fue como algo extra que comenzó a pasar ahí. Pero donde empieza lo raro es que cuando estábamos solos, por ejemplo, yo sola en mi cuarto, yo veía como si alguien pasara del baño hacia la cocina o de la otra recámara hacia la cocina. Al principio me parecía como que era mi hijo o era mi esposo, pero yo no le ponía mucha atención porque yo decía, pues andan por ahí, ¿verdad? Y cuando regresaba, ¿fuiste a la cocina? No. Entonces yo pensaba que era mi hijo el que pasaba a la cocina. Cabe mencionar que tengo dos perritas. Una de raza Pitbull Blue, está grande, y otra que sospecho que es como alguna cruza entre algún perrito tipo maltés o French, algo así, porque es peludita. Les voy a dejar aquí algunas fotos. Bueno, pues yo tengo esas dos perritas y ellas andaban en la casa. Entonces, cuando eso empezó a ocurrir, que yo veía prácticamente una persona, podría decirse un hombre, porque yo veía como la silueta de un hombre, que me hacía pensar pues que era mi esposo o que era mi hijo, pasaban y yo me quedaba como con la duda, o decía yo pues tal vez sí pasó y se regresó, o tal vez, no sé, lo imaginé. Para este entonces, es que yo siempre he creído que Dios existe, pero me costaba trabajo creer que las cosas demoníacas existían. Sí como que no lo descartaba, pero tampoco lo aseguraba. Bueno, total que empiezan a pasar esas cosas y un día pasa algo muy extraño. Mis perras empezaron a ladrarle prácticamente a la nada
a algo invisible que estaba frente a ellas y le empezaron a ladrar, pero no solamente ladraban con, como con intención de ladrarles, sino como que querían irse encima de eso que estaba ahí. Pero ellas miraban como hacia arriba, como si hubiera alguien parado, o sea, como si hubiera una persona ahí. Y nosotros estábamos enfrente observando, ¿y qué pasa? Tratábamos como de calmarlas, de controlarlas, y nada. Ellas seguían, sobre todo la perra que es grande, ella gruñía de una manera como si estuviera muy enojada, y ella regularmente no hace eso, es una perrita muy mansita, súper mansita. Entonces, cuando ella hacía eso, nos alarmaba aún más porque ella no hace eso con nadie, solamente a los gatos. Cuando ve un gato sí hace eso, pero a las personas no, incluso ve personas extrañas y se queda tranquila, se queda quieta, viendo como si no es alguien peligroso o algo así, pero ella no ladra, por lo regular ella no ladra. Entonces estaba gruñendo muy feo y todo, y nosotros preguntándonos qué sería. Y ahí fue donde yo sí me empecé a alarmarme, sí empecé a pensar que algo estaba ocurriendo. Después de eso, empezaron a suceder otras cosas. Yo seguía viendo como que alguien pasaba, pero en esta ocasión, pues yo iba detrás de ese alguien a ver si lo alcanzaba, a ver si lo veía, y nunca logré ver nada. Ya cuando yo me decidí a ir, no logré verlo, solamente lo miraba pasar de reojo, lo miraba pasar de reojo. Entonces, yo pues, cuando sucedía eso, yo me acercaba a la recámara de mi hijo y le preguntaba, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y llegaba. Y él me decía, no, pues estoy jugando, o estoy viendo la tele, o estoy en el teléfono. Entonces, una de esas ocasiones que yo voy, me dice, nada, estoy aquí platicando con la niña. Y yo le digo, ¿con cuál niña? Y él se sonrió, y yo dije, pues está jugando. Y me dice, con una niña que estaba ahí en la ventana. Y le dije yo, pero, pues, ¿cómo que una niña estaba en el patio? Y me dice, no, pues es que eso digo yo. Y le digo, ¿pero por qué dices eso? Es que ahorita que yo estaba aquí, estaba viendo la televisión y sentí que alguien se paró en la ventana, y cuando volteé era una niña, pero cuando yo volteé ella se quitó. Y yo le dije, es que eso no, pues no es posible, ¿quién va a estar ahí? Incluso yo fui y me asomé y no había nada, obviamente que no había ningún niño en el patio. Pero él me dice, sí, lo que pasa es que yo cuando me baño, mamá, me asomo por la ventanita, bueno, mejor dicho, está bañándose y ve que pasan por la ventana del baño. Dice, pero son varios niños. Y yo así como de, pero ¿cómo? ¿Y por qué no me habías dicho? Dice, no, pues no sé. Entonces dice, pero yo me asomo por la ventana, abro la ventana y me asomo y no hay nadie. Pero yo he visto que corren varios niños en el patio. Entonces dije yo, wow. Ahí fue donde comencé a enlazar todas las cosas que estaban sucediendo. Entonces de repente viene una vecina y empieza a platicar conmigo, y ella me empieza a contar que en esa cuadra, en esa calle, se aparecía una niña. Supuestamente, yo ya le empiezo a contar lo que ocurría acá. Prácticamente yo vivía al lado de la esquina, su suegra vivía en la otra esquina. Ella también era vecina de ahí, vivía enfrente de su suegra. Dice que su suegra fue a su casa y que se le olvidó algo y regresó a su casa. Entonces que ella creyó que alguno de los niños se regresó con ella, porque dice que le dijeron, le hablaron, o sea, no sé si por su nombre o algo, pero dice que escuchó una niña hablando, y que la abuela le dijo, ¿eres tú, fulanita? Le dijo el nombre de su nieta, y nadie le contestó, y luego se regresó a la casa pues de su nuera, y le preguntó, oye, ¿dónde está la niña? No, la niña está aquí, es que ahorita me hablaron en la casa y era la voz de una niña. Entonces ella pensó que era esa, que era su nieta, pero en realidad no era nadie. Y dicen que varios la veían caminar por ahí. Pasaron días y en una ocasión yo me despierto y voy al cuarto de mi hijo a verlo cómo está y todo eso. Y me empieza a platicar que sucedió algo en la noche. Entonces él me dice, mamá, en la noche sentí que alguien se arrastraba por el piso y escuchaba cómo se arrastraba, pero él me dice que él escuchaba como si fuera una serpiente y que se le hacía muy raro y que él pensó que era Cleo. Cleo es mi perrita, la pequeñita,
Y dice, yo pensé que era Cleo, que se había quedado en mi cuarto adentro, porque él tenía la puerta cerrada. Regularmente Cleo y Mora, que son mis perras, se quedan conmigo en mi cuarto y yo cierro mi puerta, o incluso aunque no la tenga cerrada, ellas se quedan dormidas en mi cuarto. Pero mi hijo dice que él tenía cerrada la puerta y que escuchaba esa tipo serpiente que se arrastraba por debajo del suelo. Entonces que él se asomó al piso y no vio nada. Entonces dice, enseguida prendí la luz, mamá, y me asomé abajo de la cama. Y pensé, es la Cleo que se quedó en mi cuarto. Cuando se asoma, no hay nada. Entonces empezaron a suceder ese tipo de cosas. Él se quedó alarmado y me empieza a platicar y pues yo decía, como, como que me parecía un poco fantástico, pero no alcanzaba como yo a creer totalmente eso. Solo sabía que existían cosas malas, pero me parecía muy sorprendente. Cuando pasan otra vez días, vengo de nuevo al cuarto de mi hijo, un día común, y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y me empieza a platicar que mamá en la noche estaba dormido y sentí como alguien con un taladro encendido lo iba a meter por mi oído. Le dije, sí, le dije, no, fue una pesadilla, estaba soñando. No, mamá, no estaba soñando. Yo escuché real cómo iban a meter ese taladro por mi oído y yo brinqué de la cama y empecé a moverse bruscamente pensando que, dice él que pensó, alguien está aquí al lado mío, se metieron a mi casa, se metió a alguien y nos está haciendo cosas malas, está matando a mi familia o está haciendo algo malo. Tipo una película de horror, la verdad. Dice que él eso pensó. Que cuando él brinca en la oscuridad del cuarto, brinca y empieza como a querer defenderse, no hay nada. Prendió la luz, no había nada. Dice, mamá, de verdad, créeme, yo lo escuché. No era un sueño, no era un sueño. Y empezaron a ocurrir cada vez más cosas como esa. Después me decía que seguía viendo a esa niña cómo se asomaba por ahí, por la ventana. Y él tenía mucho miedo, la verdad. Estaba muy asustado. Después de eso, no comprendía yo por qué estaban pasando esas cosas y no sabíamos. Y la verdad es que lo importante de esta historia que yo te quiero contar hoy es que Dios tiene llamados para muchas personas. Hoy en día que yo conozco de Dios, que yo conozco de Jesús, entiendo y sé que a veces cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, el enemigo, que son las tinieblas, el diablo, Satanás, como lo conozcas, va a tratar de interferir. Y él lo que trataba de hacer era separarnos a mí y a mi esposo. Yo no lo había entendido aún. Todo esto se fue dando poco a poco. Mi esposo y yo teníamos un llamado de parte de Dios. También mi hijo. No lo sabíamos todavía, pero esas cosas nos atacaban demasiado porque realmente estábamos a punto de llegar a ese llamado de Dios. Resulta que después nos mudamos de casa y al mudarnos de casa fue donde definitivamente Dios hizo el llamado tan fuerte que tuvimos que acudir a una iglesia. Cuando acudimos a esa iglesia se empezaron a desatar muchas cosas, empezamos a comprender muchas cosas. Yo jamás hubiese pensado que Dios fuera a llamarme o que fuera a llamar a mi esposo o a mi hijo. Cuando llegamos a ese lugar y empezamos a conocer de Dios, todas las piezas del rompecabezas empezaron a embonar. Y el mensaje que yo te quiero dejar hoy es, el enemigo siempre va a tratar de truncar los planes de Dios. Siempre va a tratar de interponerse entre tú y Dios. Si tú estás pasando por algo similar, por ataques demoníacos, por ataques de fantasmas, que de eso luego hablaré porque no son fantasmas, son ataques demoníacos. Si tú estás pasando por algo así, incluso yo tenía muchos sueños que luego voy a contar también y voy a explicar de qué se trataba eso. Pero si a ti te pasa algo similar y siempre has tenido como una atracción, no, o sea, que te guste, sino
como que siempre hay algo que te liga a esas cosas sobrenaturales, es porque hay algo de parte de Dios en ti. Hay algo de parte de Dios en ti que quiere brotar, pero no sabemos cómo nosotros despertar esa área y cómo empezar a fluir en lo que Dios quiere. Dios nos llamó a la iglesia, Dios nos llamó a ese lugar, Dios nos se nos empezó a revelar. Hemos encontrado las explicaciones, pero toda cosa que nos ha ocurrido ha sido respaldada por algún hecho, por algún acontecimiento que le ha sucedido a alguien más y que nos ha creído y que nos ha apoyado en eso y que no ha desconfiado de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros hemos vivido. Y que incluso entre mi esposo, mi hijo y yo hemos pasado en conjunto y otras cosas que hemos pasado en individual y terminamos contándolas y todo ha sido enlazado. Todo tiene que ver con lo otro. Y aparte de eso, porque dice en la Biblia que todos somos un cuerpo en Cristo. Es como si fuéramos una parte del cuerpo. Así que, pues, a tu cuerpo, así como le puede doler una pierna y tú te das cuenta porque eres parte del cuerpo, tú te das cuenta por medio de tu cerebro que manda señales y todo eso. Asimismo, todas las personas que le servimos a Dios y que llegamos a la presencia de Dios, porque Dios nos ha llamado, somos parte de un cuerpo y de esa manera todos estamos conectados. Dios nos conecta de una manera sobrenatural. Yo no te estoy hablando ahorita de religión, no te estoy hablando de muchas cosas que tal vez te han hablado y no te agrada. Yo te estoy hablando de que hay algo sobrenatural, hay un poder sobrenatural que se le revela a aquellos que lo permiten, a aquellos que permiten la entrada a Dios a su vida. Yo he sido una persona de esas que permitió que Dios entrara en su vida. Mi familia ha sido una familia que permitió y que hemos sido bastante bendecidos desde ese momento. Y la verdad, yo le encontré mucho sentido a muchas cosas que me pasaban en toda mi vida, desde que yo era una niña prácticamente. Empecé a encontrarle sentido a todo y empecé a sentirme familiarizada con cosas que yo por un tiempo pensé que eran fantasía. Empecé a comprender muchas cosas y también empecé a aprender muchas cosas sobre Dios, sobre lo que le gusta, sobre lo que no y sobre lo que nosotros debemos hacer y para qué fuimos puestos en esta tierra. No solamente venimos a vivir y ya, a hacer, a deshacer y ya. Tenemos un llamado específico que es el que el Señor nos da, que es el que Dios nos tiene. Pero nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar y obrar. Y hay mucha gente que a lo mejor va a decir, pero pues yo no quiero, yo estoy bien. Yo no quiero que Dios obre en este momento en mí. Yo sé que tal vez tú no quieres que obren en ti, tal vez tu vida te gusta hoy como está. Pero sí te digo que el día de mañana, que tú no estés en esta tierra, tu alma no tiene un lugar seguro a donde ir hasta que tú conozcas a aquel que te creó y a aquel que te ha puesto en esta tierra. Si tú no te acercas a Él, hasta antes de tu partida, puedes ir a un lugar muy desagradable. Tal vez no creas en la vida después de la muerte, tal vez no creas lo que te va a pasar después de este lugar, de esta tierra. Tal vez creas que ahí se acaba todo. Pero me gustaría seguirte contando sobre esto en el próximo video. No quiero hacer los videos tan largos, pero es algo sorprendente que ha cambiado mi vida y tú lo puedes ver. No es una mentira, tú puedes ir a ver mis videos anteriores y esa era mi vida de antes, pero mi vida de hoy es esta y yo quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice en la Biblia que compartamos todo lo que Dios hace con nosotros y yo eso es lo que quiero hacer porque así como yo fui rescatada, así como mi matrimonio fue restaurado, esa unión que Dios quería hacer conmigo y con mi esposo, eso fue restaurado. Tal vez tú estés pasando por algo similar y yo sé que Dios puede hacer algo con tu vida, no solamente con tu esposo, sino con tu familia, con tus hijos y prácticamente en toda tu vida. Contigo mismo, porque tal vez tú estés pasando por algo difícil. Yo te invito a que continúes viendo los próximos videos que voy a compartir. Yo te hablo de aquel que me llamó, de aquel que me rescató de las garras del enemigo y que me hizo entender toda mi vida
cuando yo lo conocí. Y bueno, pues hasta aquí llego yo. Luego voy a continuar con otro video, espero que me sigas. Si nunca me has visto, yo te pido que hoy me sigas para que sigas viendo todo esto y lo que yo quiero contar, porque es algo maravilloso, es algo muy grande lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho en mi vida y pues me gustaría que tú lo escucharas. Y bueno, hasta aquí llego yo, nos vemos en un próximo video. Mira los videos anteriores, ve a checar lo que hablé ahí para que entres en toda esta historia. Y no te pierdas el próximo video porque yo sé que será de bendición también para tu vida. Y muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a aquellos que se mantienen viendo estos videos. Yo sé que va a haber una bendición muy grande para ti cuando tú comprendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Chao, chao.